resulte fácil, para que lo podamos cantar. Muchos de ellos son conocidos por los chicos, otros son viejitos y otros son de la reunión de jóvenes, así que vamos a tratar de alabar con estos coros. El primero de ellos es muy fácil, tiene 12 estrofas y la mayoría lo debe conocer, lo escuchó en algún momento. Dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Y su segunda estrofa también es fácil: Dios está aquí, tan cierto como el canto de las aves, como la frescura del atardecer, tan cierto como que me habla y lo puedo oír. Dice el libro de Mateo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y qué importante es pensar en la presencia de Dios, ¿no? Cuando cantamos, pensar que lo que vamos a expresar tiene que ver con algo que no nos decimos nosotros mismos, sino que hablamos a través del cántico, como una oración, como una expresión de alabanza, y se la decimos a Dios ratificando esta verdad: Dios está aquí. A ver cómo podemos cantar alabando a Dios esta gran verdad que declara el libro de Mateo 18:20. Dios está aquí.
versiones este coro, por eso no sabía cuál estábamos acostumbrados a cantar, y de hecho hace mucho que no lo cantaba. Hay un coro que cantan los niños, que es muy interesante también recordarlo. Tiene 3 estrofas, utiliza yo, tú y tenemos. Dice así: yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. La segunda estrofa tiene un pequeño por ahí. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, y tenemos un amigo que nos ama. Fíjense, cuando trabajan estas actividades en los niños, estos cánticos, reforzar esa gran verdad que aunque el mundo a veces nos presiona, nos descarta muchas veces, tenemos un Dios que sí nos ama tal cual estamos. Eso no significa que Dios no va a castigar el pecado, ¿no? Pensar en el Dios que ama no oculta la otra verdad de que Dios es un Dios santo y que Dios es justo. Pero es la primera verdad que tenemos que aprender, que Dios nos ama. Cantamos este coro, a ver si nos acordamos. Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama con su tierno amor, que me ama. Tú tienes un amigo que te ama, tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama con su tierno amor, que te ama. Tenemos un amigo que nos ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús, que nos ama con su tierno amor, que nos ama con su tierno amor. Qué bueno empezar así, que encontramos un Dios que tiene ese deseo, ¿no? Esa voluntad de amarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando miramos nuestra vida, nos refleja, ¿no? Ser una persona agradable, y mucho menos ante la ley de Dios, ¿no? Que siempre la quebrantamos. Encontrar en la Biblia que Él envió a su Hijo por nosotros es encontrar esta verdad, que Él nos ama a pesar de nuestras irreverencias, de rebeldías contra Dios. Otra canción interesante poderla cantar en esta noche también dice: busco por aquí y busco por allá, tan valioso, algo tan valioso como nadie pudo hallar. En la Biblia al fin puedo descubrir, son esas verdades, son esas promesas que Jesús me hizo a mí. ¿Cuáles son ellas, no? Hace una linda introducción, dice: me prometió la salvación, ¿no? Nosotros en el mundo vamos de alguna manera buscando esa cobertura, ¿no? Queremos ser
salvados de todo tipo de peligro, de todo tipo de riesgo, ¿no? Y encontramos un Dios que lo primero que quiere darnos garantía es de nuestra salvación eterna. No quizás escaparnos y estar blindados de problemas que tengan que ver con nuestra economía, con nuestra salud, sino podernos contener allí. Y cuando nosotros cerremos los ojos en esta vida, podamos tener la garantía de encontrar en los cielos un lugar para nuestra paz. Él así dice, lo prometió, aquel que cree alcanza esta salvación. Me prometió conmigo estar, que pronto un día volverá y al cielo le de allí una casita le busco por ahí. Podemos hacerlo dos veces. Interesante, ¿verdad? Aprendemos en la Biblia cuando pensamos en un Dios que es fiel, ¿no? Que Él cumplirá sus promesas. ¿Se imaginan allí el Señor Jesús siendo ya resucitado, se junta con los discípulos y Él se va a los cielos? Una nube envuelve seguramente allí ese ascenso al cielo y se quedan los discípulos aquí en la tierra. ¿Cuántos de ellos hubiesen dicho, ¿por qué no vamos? ¿No? Todos. Pero había que quedarse, ¿no? La iglesia tenía, un poquito estudiado también la iglesia, tenía que quedar en la tierra para dar testimonio de eso tan grande que había sucedido, la salvación, el regalo de la salvación, ¿no? Y él promete, ¿no? Que va a quedar el Espíritu Santo aquí en la tierra y que un día Él volvería y la iglesia, por supuesto, espera ese evento donde ya venga a buscar a su iglesia. El próximo coro: si tengo una fe chiquitita, como una semillita, yo puedo hacer que una montaña grandota se pueda mover. Pensar
cómo a veces Dios da, ¿no?, a las personas ese regalo de la fe, donde nosotros podemos creer en alcanzar la salvación. Y aquí lo menciona de una manera para que podamos saber cómo Dios puede obrar a través de la fe. Yo puedo hacer una prueba increíble, dice, terrible, yo la pueda vencer. Como una plantita crecerá, sí, dice el millito, un árbol se hará, y milagros Dios realizará si puedo creer. A veces podemos cantarla, esta no la sé muy bien, pero hay varios profes de la escuelita dominical. Si tengo una fe chiquita. Milagros obró Dios, ¿no?, en la vida del pueblo de Israel, allá en el desierto, y cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Milagros que a veces los hombres no querían creer, ¿no? Y ahí entra el juego de la fe, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos creer en este Dios que nos promete una salvación tan grande y a veces nosotros no la recibimos? Cantamos otro coro más, también conocido, dice: inmerecedor soy de tu gracia, no merezco tu gracia, no merezco tu perdón, inmerecedor soy de tu gracia y de tu perdón, inmerecedor de tu perfecto amor, indigno soy, no existe nada en mí por lo que yo pueda pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. También un coro muy interesante de pensar cómo Dios hace cosas por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Recuerda el texto de Romanos 5:8, ¿no? Que Dios muestra su amor, Dios hace cosas por el hombre, aunque, dice allí, aunque somos pecadores. Y esa palabra tiene que ver con todas las cosas que desagrada a Dios, ¿no? Desde los hechos de violencia entre las personas, pero también la rebeldía declarada hacia Dios, ¿no? Cuando nos burlamos de Dios,
cuando pensamos que Dios todo lo que dice no es verdad, cuando pisoteamos el nombre de Dios como declara la palabra de Él, ¿no? Inmerecedor soy de tu gracia. Aún así Él nos da el perdón, nos ofrece el perdón y la vida eterna. Si la queremos recibir, Él nos la dará, pero si no, no pasará nada con nosotros, no recibiremos ese perdón. No es la salvación el regalo así y usted va a ser salvo porque nació simplemente en este mundo. Cantamos: inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perdón.
Dios pidiendo su perdón, a pesar de que nosotros somos así. No existe nada en mí, dice este coro, de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda pagar la paz que tú me quieres dar, tu eterna. Vamos a dejar, hermanos, así el tiempo para que Raúl pueda entregarnos el mensaje de la palabra de Dios. Usted puede encontrar en este tiempo un momento para estar con Dios, ¿no? Hemos empezado la Biblia diciendo Dios está aquí, y de eso se trata, de poder encontrar en el tiempo de cánticos la presencia de Dios, poder sincerarnos delante de Dios, y ahora al escuchar podernos mirar, ¿no?, desde la lectura bíblica, desde la explicación de la palabra de Dios, cómo está nuestra relación con Dios. Así que le vamos a invitar a Raúl Pascado para que nos entregue. Buenas noches. ¿Cómo están? Quisiera invitarlos a que oremos y así comenzamos. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a poder leer y meditar una vez más en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener oídos atentos, corazones dispuestos, mentes atentas, Señor, a poder prestar atención a lo que nos quieres enseñar y compartir en esta noche. Oramos por aquellos que nos visitan, que nos acompañen quizás a través de las distintas redes. Señor, oramos para que tú estés obrando para uno de nuestros corazones, para aquellas personas que aún no han aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Oramos para que seas tú el que esté obrando. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez en una conferencia o taller ante cierto conferencista y hermano que predicaba la palabra, se le preguntó ¿por qué cree él que Dios fue tan severo en Génesis? ¿Por qué cree que fue Dios tan severo con respecto al castigo del pecado que había cometido Adán, ¿no? Y este hermano horrorizado, impactado, no sé con claridad qué palabra usar, horrorizado podemos decir que Dios fue muy severo y no podía creer que supuestamente están enfermando a alguien diga eso, ¿no? Anteponiendo incluso que el Dios de gracia, el Dios que es paciente, que diga esto, ¿no? Pero cuando vamos y cuando leemos su palabra, su Biblia, y leemos la Biblia, que es el libro de su palabra escrita, y meditamos en lo que ella nos enseña, podemos ver cómo es realmente Dios. Y quisiera que vayamos a una historia muy conocida y sin poder meditar en cómo ya desde el primer libro, desde los primeros capítulos de este libro, nos está hablando del grande amor que tenía Dios para con nosotros. Vamos a Génesis capítulo 2, vamos a leer varios versículos, espero que me acompañen. El versículo 7 comienza así diciendo: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pasamos al versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Versículo 3. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Buscamos Romanos capítulo 5. Dice así el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, haciendo referencia a Adán, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor. Amén. Acá vemos como el apóstol Pablo, muchos años después de que se escribiera Génesis, toma esta porción
y explica, ¿no? La condición del hombre, de que solamente hay dos condiciones en las que el hombre se encuentra: o están en Adán o están en Cristo. En Génesis capítulo 3 leímos la historia de sí mismo, ¿sí? Y en Romanos capítulo 5 vemos cómo Pablo explica cómo por causa de ese pecado todos nosotros heredamos esta condenación. Y a tal punto que va a decir el salmista en el Salmo 51, versículo 5, si lo pueden poner porque en el tiempo no lo buscamos, dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No está haciendo referencia al acto mismo de concebir, sino lo que está diciendo que desde el momento de la concepción, la persona posee una naturaleza pecaminosa. Desde ese momento tiene la naturaleza pecaminosa. Y la Biblia es clara y tajante con respecto a esto, que nosotros heredamos esta situación de Adán. Y claro, ahora hay una objeción clara ahí, que es: ¿y qué culpa tengo yo? ¿Verdad? Si fue Adán, bueno, en primer lugar es algo que heredamos, que está en nosotros, ¿verdad? Por más que podamos hacer lo que quisiéramos hacer, es parte de nuestra genética, es parte de nuestra esencia. En segundo lugar, nosotros podríamos podríamos suponer de estar en el lugar de Adán. Y quien de los que estamos aquí podría decir: yo no sería como Adán, yo pasaría la tentación. ¿No es cierto? Ahora, cuando meditamos en la obra de Cristo, vamos a ver cómo hay un gran contraste entre una acción y la otra. Porque si nosotros, como por así decirlo, decimos: no, yo quiero estar en la situación de Adán, ¿qué pasaría? Bueno, estamos en ese momento antes de haber pecado, pero ¿qué pasa? Todavía tendríamos que vivir el resto de la vida, ¿sí?, sin pecar. Sin pecar. No un día, no ese momento, todos los días, todos los minutos, todos los segundos. No solamente no pecando, sino agradando a Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones y con toda nuestra fuerza. Eso es lo que tendríamos. Ahora díganme, ¿usted quisiera estar en el lugar de Adán? Ahora, cuando leemos lo que dice Romanos capítulo 5, es algo asombroso. Y dice claramente y repetitivamente, pero no es como el caso de Génesis, que por causa de uno, todos son constituidos pecadores. Y va a decir una serie de cosas más que le vamos a hacer recordar. No es lo mismo, porque ahora en Cristo ya tenemos la justicia perfecta. Que la justicia de Cristo sea atribuida a nosotros es algo asombroso. No es comparable con la situación de Adán. Porque la justicia perfecta de Cristo es atribuida a nosotros, haciéndonos aptos para estar allí en su presencia. Quisiera que meditemos en algunos contrastes, porque claro, Romanos capítulo 5, versículo 19 va a decir un postrer Adán, haciendo referencia a otro Adán, el último Adán que iba a ser y que es el Señor Jesús, ¿no? Y que va a decir ahí el versículo 14, que el Señor Jesús era la figura, que Adán, era la figura del que había de venir, del Señor Jesús. Cuando vemos la historia de Génesis capítulo 3 y vemos muchas cosas allí, vamos a ver cómo en un montón de detalles, creo que tengo anotado en 20 aspectos, podemos ver ya en Génesis capítulo 3 cómo nos alumbraba y cómo había una sombra, cómo había una figura clara de la persona de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, en Génesis capítulo 1, no lo hemos leído por cuestiones de tiempo,
tiempo, vemos que en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y voy a citar los versículos en Juan 14:9 y Colosenses 1:15. Podemos ver que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es la exacta semejanza y sustancial de Dios. Otro tipo, otra figura que podemos ver en este caso es que Adán fue creado para estar en comunión con Dios, para estar en su compañía. Eso podemos verlo en Génesis capítulo 2 y versículo 15, y también en Génesis capítulo 3 y versículo 8. Pero que ese compañerismo quedó interrumpido desde el momento de su pecado. Podemos ver que Cristo, en Juan capítulo 1 y versículo 2, nos va a decir: en el principio del verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Otro tipo que podemos ver es que Adán, como los animales, fue tomado de la tierra. Eso dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero que Cristo procede del cielo. Un Adán que fue formado de la tierra, y un postrer Adán que es Cristo, que iba a proceder del cielo, según Juan capítulo 6, versículo 38. Y también está Colosenses, o 1 Corintios, capítulo 15, versículo 46. A esto los que estudian lo llaman el paralelismo antitético. Hacen como un paralelismo. Lo que es esto es lo contrario, haciendo referencia a lo terrenal de Adán y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Adán, en Génesis 2, versículo 7, muestra que recibió vida de Dios. En Juan 5, 26, vemos que Cristo tiene la vida en sí mismo. Adán recibió vida. Cristo es la vida de Dios en sí mismo. Otro ejemplo que podemos ver y meditar es que Adán le fue dado el señorío del mundo en Génesis capítulo 1 y versículo 28 hasta el 30, y también en el capítulo 2. Lo leo así apresurado porque en Génesis capítulo 3, de uno, los primeros son muy conocidos. Y solo con nombrarlo yo tengo la certeza de que ustedes hacen memoria de estas cosas. A Adán le fue dado el señorío sobre el mundo, incluso poner el nombre de los animales. A Cristo le fue dada toda autoridad en el universo y sobre toda la creación, sea reino animal, sea reino vegetal, sobre todos los elementos, incluso naturales. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 17, versículo 27, en Marcos capítulo 11, versículo 13, y en Mateo capítulo 8, versículo 24. El dominio sobre absolutamente todas las cosas. Y sobre este punto en particular podemos ver cómo Adán perdió su señorío sobre la creación cuando pecó, trayendo maldición sobre la tierra. Pero Cristo iba a permanecer, su señorío permanece para siempre, su autoridad es grandiosa, dice Isaías capítulo 11, versos 4 y 5. Ahora, no solamente respecto a esta diferencia entre Adán y Cristo, sino también podemos hacer una comparación en Adán y su esposa, que es Eva, y Cristo y la iglesia, Cristo y cada uno de nosotros que conformamos la iglesia.
La esposa de Adán en Génesis capítulo 2 y versículo 18, que eso sí lo hemos leído, nos dice que fue designada por Dios antes de ser creada. La esposa de Adán fue designada por Dios antes de ser creada. La esposa de Cristo fue también designada por Dios antes de la fundación, de su fundación y de la fundación del mundo. Pensamos en la esposa de Adán y vemos cómo fue creada por Dios mismo en Génesis capítulo 2 y versículo 21. La esposa de Cristo, de igual forma, está siendo formada por Dios. Eso lo vemos en Efesios 2 y en Hechos capítulo 15 y versículo 14. La esposa de Adán tuvo vida porque su costado fue herido mientras estaba dormido. Eso dice Génesis 2, 21 y 22 que lo hemos leído. La esposa de Cristo, que es la iglesia, vive porque su costado fue herido estando muerto. Eso lo vemos en Juan capítulo 19 y versículo 34. La esposa de Adán era parte de su propio cuerpo, como dice Génesis 2, 23. La esposa de Cristo es parte de su mismo cuerpo. Así la referencia, 1 Corintios 12, 12, Efesios 1, 22, siempre a que Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. Por supuesto, hay un montón de tipos que nos ha ido. La verdad es que sí quería compartir para que veamos cómo la Biblia nos llena de señaladores de la persona de Cristo. Y en particular, en cuanto a la tentación, ambos fueron tentados. Adán fue tentado por Satanás en Génesis capítulo 3. Y Cristo en Mateo capítulo 4, versículo 1, también fue tentado. Ahora podemos ver una antítesis, hay una diferencia. La tentación de Adán tuvo lugar en un huerto donde tenía abundancia de productos para comer, para alimentarse, como lo dice Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16. Ahora la tentación de Cristo. La diferencia del postrer Adán, a diferencia del primer Adán, tuvo lugar en el desierto, donde no tenía para comer. Mateo capítulo 4, versículo 2. En Génesis 3, Adán desobedeció la palabra de Dios, menospreciando y socavando la autoridad de Dios. Pero Cristo, el postrer Adán, en Mateo capítulo 4, enalteció la palabra de Dios, soportando la tentación y sometiéndose a la voluntad de Dios. El postrer Adán se sometió a Satanás y fue vencido. El primer Adán se sometió a Satanás y fue vencido, como dice Génesis 3, versículo 6. Cristo, el postrer Adán, se sometió a la voluntad de Dios y venció a Satanás. Tenemos una gran diferencia entre el primer Adán que hemos visto en Génesis 3 y el postrer Adán del que nos habla Romanos capítulo 4. En primer lugar, meditamos y vemos que Adán murió por su pecado. Pero en contraste, el postrer Adán, Romanos capítulo 5, versículo 8, Cristo murió por nuestros pecados. En segundo lugar, en Adán, todos somos pecadores, Romanos capítulo 5 y versículo 12. En el postrer Adán, en Cristo, somos constituidos justos. En Adán en tercer lugar, en Adán estamos sentenciados a muerte. En Cristo, el postrer Adán, somos hechos poseedores de vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 21. En Adán estamos separados de Dios. En Cristo somos llevados a Dios, como dice
Efesios capítulo 2, versículo 13. Por último, es el último que cito, si no estoy en tiempo. En Adán, todos somos condenados a juicio. En Cristo tenemos la seguridad de la gloria eterna, como dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Y por eso la importancia de que usted pueda meditar en esta noche de si realmente está en Cristo. Porque si no está en Cristo, está en Adán. Y si estamos en Adán, nuestra situación es muy condenados, muertos, separados, alejados, y muchos sinónimos que la Biblia emplea para que usted pueda comprender su situación. Separado, alejado. Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el versículo, déjenme que lo busque, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y al final del versículo 9 va a decir, seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 1 comienza diciendo y mostrando que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Y va a desarrollar muchos conceptos Pablo ahí en Romanos. Pero va a llegar aquí a este capítulo 5 y versículo 8, para decir justamente eso, que aquella ira santa de Dios que se revelaba contra todos los pecadores, por medio del Señor Jesús, seremos salvos de la ira. Cantábamos recién que somos inmerecedores, indignos de lo que Él hace por cada uno de nosotros. Muchos dicen que la Biblia fue inventada, es objeto o escrito de hombres, que Dios no tiene absolutamente nada que ver. Pero cuando vemos y meditamos en estas cosas podemos ver a Dios. Muchísimos años después de que se escribiera Génesis, se puede ver claramente cómo ya Génesis estaba haciendo como un señalador a la persona de Cristo. Y alguien escribió sobre esto, sobre la Biblia y sobre lo que ella nos enseña. Quisiera compartirlo con ustedes. Dice así: el misterio de la Escritura, ha sido referencia a la Biblia, el misterio de la Biblia es tan abstruso y profundo que ningún ángel ni hombre pudiera haberlo conocido, mucho menos haberlo escrito, si no hubiera sido divinamente revelado. Que la eternidad naciera, que el que truena en los cielos llorara en la cuna, que el que gobierna las estrellas mamara de los pechos, que el príncipe y autor de la vida muriera, que el Señor de la gloria fuera avergonzado, que el pecado fuera castigado hasta el límite, pero perdonado hasta el límite. ¿Quién podría haber concebido tan misterio si la Biblia no nos los hubiera revelado? La Biblia nos habla de la persona de Cristo. ¿Está usted en Cristo? Pablo va a decir en Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Está usted en Cristo? Si usted tiene dudas, quiere consultar sobre qué es esto de estar en la persona de Cristo,
¿Cómo puede pasar de estar en Adán, estar en Cristo, que se quede, hasta que no se vaya? Su condenación, su eternidad depende de la decisión que tome. De tal manera que la Biblia enseña que aquellos que van a estar en el infierno, que van a ser condenados, no va a ser por culpa de Adán, no va a ser por ese pecado heredado, sino va a ser porque han rechazado al postrero Adán, porque han rechazado a la persona de Cristo. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque podemos ver, Señor, tantos detalles de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y como realmente cuando leemos y meditamos en ella, prácticamente todo nos apunta a aquel Salvador. Cuando vemos y meditamos en lo que heredamos por causa de Adán y su pecado, miramos nuestra vida y vemos cómo, Señor, también nosotros pecamos no solamente por la herencia, sino también por práctica, por gusto, por placer. Señor, meditamos en el postrero Adán prometido. Gracias, Señor, porque no hay ninguna comparación entre estas dos obras. Gracias porque, Señor, tú has sido misericordioso y amoroso, paciente. Señor, oramos por aquellos que nos acompañan en esta noche y están sin Cristo, viven vidas ajenas a tu voluntad. Señor, que tú en esta noche decías, hablando en sus corazones, que los puedan seguir meditando en tus palabras, y que en tu voluntad pueda haber gozo en los cielos porque ellos pasan en nuestra vida. Oramos también por aquellos que ya te conocemos, nuestro Dios, que ya estamos en Cristo, el postrero Adán, que nos ayudes a seguir meditando, a seguir disfrutando de lo que nos enseña tu palabra, pero por sobre todas las cosas a seguir viviendo lo que ella nos enseña, a poder someternos a la autoridad de tu palabra y poder, Señor, poner en práctica lo que tú nos enseñas. Oramos por todas estas cosas y nos encomendamos en tus manos, en la persona de Cristo Jesús. Buenas noches, la reunión queda concluida y invitarle nuevamente a quedarse si quiere comenzar su reunión. Dale. Así tú.